Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde Dolores Hidalgo, en la Cuenca de la Independencia. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Patria o muerte. Se necesita ser pueblo para que uno se haga de pueblo. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde Cuenca de la Independencia, el programa de radio donde tocamos los temas que nadie quiere tocar, donde cuestionamos los temas que nadie quiere cuestionar, donde tocamos, donde nos rebelamos contra la autoridad y vemos las diferentes perspectivas del mundo que nos condiciona. Queridos radioescuchas, hoy en Radio Rebelde trataremos varios temas, pero uno en principal, el cómo le ha ido a la historia del Radio Rebelde hasta el día de hoy. Llevamos 5 meses transmitiendo desde nuestro primer episodio fue el 26 de julio, en conmemoración al movimiento de la Revolución Cubana. El 26 de julio se conmemora como el intento de la fortaleza Moncada y nos tratamos de inspirar en esa fecha para lanzar a Radio Rebelde. ¿Cómo nos hemos desarrollado? Hemos cumplido los objetivos de la Radio Cuenca y de Radio Rebelde. Hemos podido cumplir el escuchar a todos. ¿Qué pasa para Radio Rebelde? ¿Cómo nació Radio Rebelde? ¿Cuál es el impacto que hoy tiene? Lo hablaremos en el programa de hoy, en este gran episodio que es el último de este año en Radio Rebelde, que tal vez puede ser algo triste de que sea el último episodio de la temporada, pero pues también felices porque ya porque pues se viene una segunda. Es un pequeño descanso que tenemos aquí en Radio Cuenca de la Independencia. Muchas gracias a Diego Mejía, que nos ha estado ayudando en todos estos 5 meses desde el 26 de julio que empezó esta grabación. Bueno, hemos trabajado un poco más de tiempo, como a principios de julio, para planear lo que Radio Rebelde viene diciendo. Entonces pues vamos a un pequeño corte comercial, cortinilla, y bueno, nos vemos ahorita. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde Dolores Hidalgo, en la Cuenca de la Independencia. Y bueno, volvemos a Radio Rebelde. Creo que en este último programa debemos de evaluar cómo hemos llevado el clímax de Radio Rebelde, con diferentes puntos de vista, pero primero debemos empezar cómo nació este programa de radio en Radio Cuenca de la Independencia. El inicio de Radio Rebelde nace como una inspiración de la historia. Creo que es un producto que no solo nace por voluntad, sino también que nace como producto de la historia nacional, de las necesidades latinoamericanas, de las necesidades económicas, de las necesidades políticas y sobre todo creo que una necesidad principal que tiene la Cuenca de la Independencia, como falta de programas políticos, falta de más de politización a que tengamos acceso a los programas de radio donde haya más diversidad. Y Radio Rebelde nace como una inspiración de la historia. Creo que no es solo un producto que nace por voluntad, y referente a esto nace como una necesidad que tiene la sociedad, ya que como nuestro nombre dice, rebelde, y el rebelde nace en tiempos de crisis, de problemas y la caída de una sociedad en declive. Creo que la rebeldía no solo es actuar, también es un principio que estimula la razón, la conciencia de un ser oprimido, que no debemos de permitir a los opresores seguir oprimiendo, y que los oprimidos no añoren a ser como el opresor. Radio Rebelde no solamente nace como un proyecto de comunicación para informar, debatir y sobre todo escuchar al otro, también nace como un proyecto social y político para frenar aquellas ideologías que intoxican a nuestra sociedad y la empuja a ser una sociedad de consumo, una sociedad
egoísta, una sociedad individualista, algo que queremos evitar en Radio Rebelde, porque tenemos una gran preocupación lo que pasa en la Cuenca de la Independencia con el despojo de territorio común, el despojo de los territorios de los campesinos, el despojo de las tierras, de sus aguas a los campesinos, a la gente ciudadana de Dolores Hidalgo o de toda la Cuenca de la Independencia, que no solamente es Dolores Hidalgo, sino también otros municipios. Queremos poder desde la comunicación, desde nuestro grito de rebeldía, poder cambiar a la sociedad. Tal vez sea algo difícil, pero no imposible. Poder cambiar a un mundo y empezar un nuevo proyecto político, social y económico, llevándolo a oídos de todos. Sobre todo los temas de defensa del territorio, la defensa del agua, el derecho de los trabajadores, que es súper importante hoy en Dolores Hidalgo, de que hoy tenemos una gran crisis de mano de obra en los talleres de cerámica, donde muchos de los trabajadores se quejan porque hay malas condiciones de trabajo, malas condiciones de salarios, no hay prestaciones, y principalmente se ve un declive en lo que es la demanda y la oferta de la mano de obra en los talleres de cerámica. Es algo preocupante, ya que Radio Rebelde también marca todo esto, de visibilizar los problemas que no solamente existen en Dolores Hidalgo, sino también en la Cuenca de la Independencia, ciudades alrededor como San Miguel de Allende. Lo hemos hablado con la gentrificación, y en diferentes episodios hemos hablado sobre la gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Pues simplemente la subida de los costos de la vivienda, por culpa de empresas transnacionales, del sistema capitalista que viene a subir las rentas, las viviendas, y viene haciéndolo inaccesible para los mexicanos, para la gente de a pie, la gente trabajadora, para los campesinos, y la gentrificación obliga a la gente a migrar. Creo que esto es uno de los temas que más hemos tocado en Radio Rebelde, tan solo por nuestra preocupación de que pusieron a World Trade Center, una de las empresas más importantes internacionalmente, y lo hemos tocado en varios capítulos, y es una de las reflexiones que más nos ha dejado esta primera temporada sobre la preocupación que nos debería dar, no solamente en San Miguel Allende, sino también alrededor de San Miguel Allende, la expansión de estas transnacionales, la expansión de todas estas empresas que vienen no solamente a Dolores Hidalgo, sino también vienen a todo el estado de Guanajuato, y es preocupante. Entonces es una reflexión que nos queda muy marcada en esta primera temporada de Radio Rebelde, de que debemos preocuparnos por la vivienda, porque la vivienda es un derecho. Es algo que nos preocupa mucho, el aspecto de la vivienda, porque mucha gente no tiene acceso a ella, y la verdad hay pocas personas que tienen un gran mercado del mercado inmobiliario, o sea, de las rentas. Hay más casas, hay más personas en la calle que casas disponibles para un acceso digno y accesible para las personas. Queremos también llevar a oídos de todos la defensa al trabajador y su fruto, que es el trabajo, el salario. Defender a la tierra y a quienes la trabajan. Defender al medio ambiente de los abusos de la industria. Esto es súper importante, creo que va muy de la mano con los principios que lleva la radio, con uno de sus que es la defensa del territorio del campesino, del trabajador, con las agroindustrias que vienen a Dolores Hidalgo a robarse el agua. Ya nada más hemos platicado aquí con gente en Radio Cuenca y en la Independencia, en Cedesa, de que ya nada más es preocupante de que pues posiblemente quede agua para 5, 6, 7 años, y es muy preocupante, la verdad. Creo que como habitantes de Dolores Hidalgo, y más como habitantes en una ciudad donde vivimos con enfermos renales, imagínese usted si se hace una mina a cielo abierto. De por sí
la agua de Dolores Hidalgo tiene metales pesados. Ahora imagínese un agua contaminada con cianuro, con diferentes químicos que se usan para la minería de cielo abierto. ¿A cuántas ciudades no contaminaría? Son casi, ¿cuántos digo? ¿12, 13 municipios de la cuenca? 7 municipios. O sea, es buena parte del territorio del estado de Guanajuato, tenga más de la mitad. Somos 4 millones en el estado de Guanajuato. Entonces, ¿cuánto no afectaría a estas poblaciones la contaminación a cielo abierto de la cuenca de la Independencia? Es algo preocupante y creo que es una reflexión que hemos tomado en algunos episodios sobre las consecuencias, no solamente en el aspecto económico y político, sino algo importante y vital del ser humano, que es la salud. Vivimos en uno de los municipios donde más enfermos renales hay, donde no tienen acceso a la salud pública muchos de estos enfermos renales, que tienen que estar pagando clínicas privadas para tener acceso a la salud. Y creo que es uno de los temas más importantes que debemos de tocar en la segunda temporada, el acceso a la salud a los enfermos mentales, porque muchas veces los enfermos renales vienen de bajos recursos, y no pueden pagar uno que es una clínica. Entonces es algo muy preocupante que se les niegue el derecho a la salud pública a estos enfermos renales, ya que debemos de preocuparnos y reflexionar en cuál serían las consecuencias si se permite una minería a cielo abierto, el robo del agua por parte de las agroindustrias. Queremos también no solamente nacer de la voluntad de un muchacho, sino también de la inconformidad con el mundo que nos rodea, de un mundo que no es justo, de un mundo que deja morir a los débiles, de un mundo que solo unos cuantos tienen el poder, de un mundo que creo que se puede mejorar, de un mundo donde haya un día para todos, de un mundo para los hermanos de la noche, de un mundo para quienes se les niega el día, de un mundo para quienes exigen trabajo, pan, agua, libertad, justicia, solidaridad, pero sobre todo el respeto a su dignidad humana. Y a veces me pregunto si es una forma en que todos estamos indignados, o nace de la indignidad el programa de Radio Rebelde, o sea, de una sola persona. No creo, porque la indignidad siempre ha estado ahí, o sea, siempre ha estado ahí la humillación que se le ha hecho a otras personas, pero no se ha hecho visible. Y Radio Rebelde es lo que tiene como meta de hacer visible a todas estas problemáticas que viene viviendo la cuenca de la Independencia, no solamente en el aspecto natural, político, social, económico, sino humano en general. Y pues yo solamente vengo a gritar a lo que muchos ya saben, o sea, lo que muchos callamos, lo que muchos dejamos pasar, pero tenemos la voluntad de levantarnos por los demás y construir un nuevo modelo de hombre, un hombre que está indignado de cualquier injusticia que se cometa en cualquier rincón del mundo. Así, un hombre crítico, un hombre que no se deje mitigar. Es lo que Radio Rebelde representa, un proyecto social, político, ambiental y económico. Queremos compartir el conocimiento, pero también ser un programa de radio incluyente, donde pueda venir todo tipo de personas, no solamente academistas, que es algo que tal vez sí nos ha faltado mucho, escuchar también a la gente del pueblo. Sí, tal vez nos ha faltado eso, y lo reconocemos, pero trataremos de ser más incluyentes en la segunda temporada, porque es importante escuchar la voz de todos. No podemos cerrarnos a un sector, como lo vimos hace poco estuve en un encuentro de comunicadores latinoamericanos, y es lo que dijeron: no podíamos hablar desde tecnicismos, palabras rebombinantes, palabras tan burbujeantes o muy refinadas, por así decirlo. No podemos hablar desde esa forma, porque estamos hablándoles a una mayoría, al pueblo, o sea, más que nada. Tenemos que hablar con un lenguaje sencillo, un lenguaje que entendible tenemos que partir de un lenguaje desde el pueblo para el pueblo, o sea, y es lo que hemos tratado de hacer. Con mucho trabajo también me ha costado, pero es algo muy interesante que la verdad me ha ayudado mucho a tratar de cambiar
estos tipos de tecnicismos refinados para poder hacer más comprensible el conocimiento. Y bueno, vamos a una pequeña cortinilla, vamos a un pequeño, recuerden que están escuchando Radio Cuenca de la Independencia por la página www.cedesa.org, Radio Cuenca, barra Radio Cuenca, ¿no? Bueno, aquí ya me están corrigiendo. ¿Cómo? Vamos a ponerlo aquí en la pantalla. Estamos aquí transmitiendo en vivo, en cámara, en video. Fue un error de dedo. Ok, no está en vivo. Bueno, vamos a una pequeña cortinilla. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde Dolores Salvo, en la Cuenca de la Independencia. Y volvemos a Radio Rebelde después de este corte medio gracioso que hicimos. Bueno, pues, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Desde el 26 de julio, desde nuestra primera transmisión hasta hoy, que es sábado 3 de diciembre, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos ha dejado Radio Rebelde? Desde Jorge Caña, que fue nuestro primer invitado, podemos reflexionar que la importancia de los pequeños productores y el comercio local, entre el trueque y las monedas alternativas al peso mexicano, como el tumin o el mezquite aquí en las ferias de mercados solidarios que hace aquí Cedesa, en la Alameda Municipal, aquí en la calle Guanajuato. ¿Qué hemos aprendido? Me gustó mucho de este episodio, ya que llevamos mucho a la plática en qué nos podía servir ser pequeños productores y comerciar nuestros productos, aparte que nos daría una solvencia económica, tendríamos una soberanía alimentaria en el caso de que cosecháramos alimentos para su consumo y venta. Nuestro episodio con el maestro Juan Campos Vega son uno de los más escuchados. Algo que me gustó mucho es de que unas señoras, uno de mis amigos que estaba en el taxi transmitió radio, estaba escuchando Radio Rebelde y pues me dijo, no, estas señoras me preguntaron de que cómo se llamaba el programa, que el maestro Juan era uno de los que más les ha gustado a la gente las entrevistas con él, ya que pues es un señor muy que digiere mucho bien el programa, digirió mucho la información, la verdad, hizo muy comprensible e interesante la conversación. Es uno de los que más admiro, la verdad. Saludos al maestro Juan si nos está escuchando, porque sí, nunca se pierde Radio Rebelde, sí está muy al pendiente de eso. Fue uno de los episodios que más les gustó a la gente. ¿Y qué aprendimos con el maestro Juan? Aparte de que fue un episodio muy escuchado de los ciudadanos de Dolores y de la Cuenca, y los que les ha gustado a la gente, me gustó mucho cómo nos debería importar la economía y saber cómo funciona, ya que sin saber su funcionamiento y sus factores, no podríamos saber cómo es que nos afecta las decisiones de ciertos funcionarios, empresarios que tienen el control político. Y una reflexión interesante es que los términos y las palabras en relación que se tienen que ver con la economía se expusieron con palabras sencillas, o sea, fue algo muy digerible el programa. Es algo que le gustó mucho a la gente, ya que pues el maestro Juan comparaba a las familias con la economía, o sea, la economía de un país, de una nación, y sin complicaciones, un programa entretenido, muy digerible. No solamente vimos los problemas de los países en el futuro, sino también de la economía familiar, cómo nos afecta la inflación, crisis, guerra, políticas externas a nuestro país. Eso fue muy interesante porque pues él veía desde un punto muy digerible que era la familia, cómo podíamos comparar la economía de un país, ya sea en la guerra, en la inflación, de que cómo nuestro peso se podría devaluar y tener menos adquisición de compra. ¿Qué quiere decir esto? De que podríamos comprar menos productos o más productos dependiendo del valor de nuestra moneda. Y eso fue algo que le gustó mucho a la gente. Otro capítulo que me pareció súper interesante y de gran gusto fue con Marco Turra y el Tumin. Me gustó mucho porque se ve una reflexión de cómo el dinero es una creencia humana, cómo nosotros mismos hemos dado el poder que es una de las creencias de su existencia. O sea, el dinero existe porque creemos que existe,
fungiendo un papel de una mercancía universal de intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero sirve para comprar todo tipo de cosas. Es como una mercancía o intercambio, sirve como medio de trueque universal para obtener otras mercancías de bienes, servicios. Cuando grabé este capítulo, me recordó mucho el problema que se planteaba Diógenes, este filósofo griego que decían que era un loquito del centro y que vivía como vagabundo en las calles de Atenas y que es escéptico, o sea, es decir, que se cuestionaba la existencia o la afirmación de una cosa. En este caso, su escepticismo fue en relación al dinero, cómo se le juzgó a él y a su padre por falsificar dinero. Entonces él empieza a cuestionarse no solo por qué existe el dinero. Él dice que el dinero existe porque creemos que existe. El dinero sigue siendo un trozo de papel con el cual perfectamente te puedes limpiar los mocos o usarlo de servilleta. Cuando nosotros perdamos la creencia de que existe, pero eso va a tardar muchos o varios sistemas económicos. Me gustó otro capítulo con Fabo hablando sobre el arte y la relación que tenía con la política. Creo que fue uno de los capítulos más nutritivos que hemos tenido con invitados, con Fabo, la verdad, porque pues es alguien que es un artista nómada, o sea, va en su van viajando por todo México, haciendo arte urbano, pero pues también el arte como herramienta política, para usarla como en forma de protesta. El arte que tenía en una relación con la política y podía ser un arma de forma de protesta. El arte es tan bello y sublime, pero a la vez tan cortante y puede ser asqueroso para alguien. El arte no tiene forma, ya que puede ser abstracto, y lo que llama la atención es que puede usar como un arma de protesta y levantar la voz en alto de las injusticias. Una bonita enseñanza que me llevó es que, aparte de que Fabo está viajando por todo el mundo, creo que el recorrer e intentar de aprender nuevas formas nos abren los ojos de cómo el mundo está diversificado y poder aprender de que pensamos muy diferente, de que hay personas que piensan muy diferente a nosotros. El arte es en nuestras vidas y está presente aunque no lo notemos. Y el arte es una de las formas más bellas y sublimes en que podemos decir que sí es uno de los pocos ramas que tal vez está muy cerrada a las mayorías, porque estudiar artes o hacer arte muchas veces es para un sector muy privilegiado, pero sin embargo hay corrientes del arte que intentan ser para las mayorías, para la clase campesina, como el muralismo, como el constructivismo, con formas o trazos fáciles, con figuras geométricas. Y es algo que es uno de los episodios que más me ha gustado es el muralismo mexicano, donde hablamos sobre el muralismo, pero eso ahorita lo vamos a tratar un poco más adelante. Otro capítulo de los que fue más que me encantó fue con Raimundo y la importancia de los medios de comunicación, más que estamos transmitiendo desde una radio comunitaria, y creo que es algo muy importante saber por qué estamos haciendo esto, qué otros tipos de medios de comunicación hay, por qué los medios de comunicación no hablan de las injusticias, de las cosas que pasan en Dolores Hidalgo, que pasan en la Cuenca de la Independencia, por qué se quedan callados, ¿no? Raimundo nos vino a hablar en compañía con Diego Mejía, nuestro coordinador de la radio Cuenca de la Independencia, y que Radio Rebelde sea posible su transmisión. Bueno, quiero saberle a usted, querido radioescucha, que esto es muy importante, ya que los medios de comunicación son capaces de influir, de ser persuasivos con sus intereses. Y algo que me gustó de este programa fue que cuestionamos los medios de comunicación dolorenses, pues se veía que les faltaba un poco más de criterio y fuerza de lo que decían. Creo que era una paca de dinero en la boca, para no hablar de más de las verdades, de las injusticias y protestas hechas en el municipio por los verdaderos ciudadanos del pueblo. Pero no hablan del panismo y su falsa propaganda de todo que según va bien en Guanajuato. Va a ser un estado
que es un estado de primer mundo con la tecnología, pero es puras patrañas. Los medios de comunicación nos sirven para comunicar noticias, para informar, hasta para debatir algún tema. Pero lo que más me gusta y le damos a este uso a Radio Rebelde es para cuestionar. Para cuestionar es lo más importante, pero ¿cuestionar a quién? Cuestionar al poder. Otro capítulo que me gustó mucho fue el muralismo. Ya antes mencionado, creo que de los más completos en explicar de una rama del arte e historia de México. Creo que este me dejó como una reflexión, el que más me gustó por la historia de cómo el arte no solamente es una forma de protesta como mencionamos con Fabo, sino también como una huella que va de la mano de los movimientos sociales como la Revolución Mexicana. Me encantó poder compartir esta investigación que hice y tratar de entender cómo el arte social y los distintivos personajes que a veces desconocemos de nuestra historia o hemos oído hablar de ellos, pero no sabemos con certezas quiénes eran. Pero lo importante es despertar la curiosidad e investigar más y más, que nos quedemos con las ganas de la curiosidad y poder investigar más allá. Creo que una de las metas de Radio Rebelde también es estimular la curiosidad, estimular que el hambre por el conocimiento y poder hacer todo el conocimiento accesible. Y bueno, vamos a una pequeña cortinilla, o sea, vamos a este pequeño corte. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde Dolores Hidalgo, en la cuenca de la Independencia. Y volvemos a Radio Rebelde. Bienvenidos otra vez aquí escuchando. Después de este pequeño corte que hicimos de Radio Rebelde, pues ya terminó nuestra primera temporada. Hicimos esta pequeña reflexión sobre varios de los capítulos que fueron de los más que me gustaron. Bueno, fueron mis favoritos y de los que más se le hicieron interesante a las personas, de los más escuchados. Creo que Radio Rebelde fue para mí en estos 5 meses muy interesante, ya que pues es uno de los pocos, creo que es el único programa de política que se toca en Dolores Hidalgo, si no me equivoco. No he oído en otras estaciones de radio pues programas de política, economía, social, arte, no he ido. Es algo muy interesante y pues también muy chido que empecemos a empezar a estar en vivo para que pues más gente se interese por esto de la política, ya que es algo muy interesante y a la vez preocupante de todo lo que está pasando en Radio Cuenca, en nuestra cuenca de la Independencia, no solamente en Dolores Hidalgo, sino también alrededores. No solamente tenemos que checar, analizar todo lo que está pasando en la cuestión política, en el municipio, en lo que está pasando en la alcaldía, en lo que está, sino también concentrándose en los temas del campo, en los temas obreros, en los temas como la minería a cielo abierto. Lo verdaderamente preocupante es nuestra salud y el bienestar. Creo que Radio Rebelde ha sido muy un proyecto que ha tomado su forma, que todavía le falta más tomar forma, pues esperemos para la segunda temporada, esperemos que pueda tomar la forma en que se ha estado planeando. La verdad, me encantó estar trabajando aquí en Radio Rebelde la primera temporada, haciendo el papel de locutor. Me ha gustado demasiado. Creo que ha sido de lo más genial que ha habido aquí, poder ser locutor de radio, poder compartir un conocimiento, porque pues no solamente me he llevado yo también aprendizajes en cuestión del habla, el lenguaje, ¿no? Porque yo venía con muchos tecnicismos de la universidad, o sea, y es tratar de rebajar ese vocabulario, porque ese vocabulario no es accesible para las mayorías, ese vocabulario no es el adecuado con la que la gente puede comprender, con el que la gente, porque queremos que el conocimiento sea universal, queremos compartir el conocimiento, porque el conocimiento es un derecho. Y es algo que estoy muy contento de que pues he aprendido, o sea, a hacer en Radio Rebelde, también pues convivir con mucha más gente. Creo que Radio Rebelde, estoy esperanzado de que puedas llegar a ser un proyecto político en un futuro.
Aquí no ocultamos nuestras intenciones como otros medios de comunicación, sino pues decimos lo que es, la verdad, ¿no? Simplemente decimos lo que queremos, lo que estamos haciendo. O sea, ahorita es pura difusión, conocimiento, pero en un futuro va a ser un proyecto que queremos que forme parte la gente de Radio Cuenca y principalmente los campesinos, porque son, creo que, a los que más se les ha olvidado. Y si alguien de ellos se quiere acercar aquí a Radio Rebelde, está invitado, o sea, a acercarse a trabajar con nosotros, porque pues lo que más necesitamos es gente que nos hable desde sus necesidades, gente que nos hable desde su punto de vista, gente que necesitamos que nos hable con, con los pies en la tierra. Y pues me ha encantado mucho trabajar aquí, me ha gustado mucho estar como el locutor de este programa de radio, y que llevamos 5 meses, o sea, desde el 26 de julio. Llevamos casi 5 meses y la verdad ha sido una experiencia maravillosa estar hablando con diferentes personas, desde un artista nómada, economistas, eh, pero también sabemos las necesidades que hemos tenido y los errores que hemos tenido en esta primera temporada y que tenemos que corregir. Eh, Mucho trabajo, y la verdad estoy muy contento que podamos ampliar nuestra visión en Radio Rebelde, de hacerlo mucho más incluyente, que es lo que se tenía en un principio, pero pues no se hizo. Y ahora con la segunda temporada queremos mejorar todo eso, o sea, mejorar los errores que tuvimos. Hemos aprendido tantas cosas aquí, y es algo que me ha gustado, o sea, poder ser uno de los primeros programas de política de radio, hablando de la política regional, de la economía regional, de todas sus influencias, de todas sus consecuencias, de cualquier decisión que se tome. O sea, me ha gustado mucho hablar sobre ello, porque creo que es uno de los temas que más me apasiona hablar. Creo que es de los que más me ha gustado estar hablando, compartiendo, cuestionando. O sea, me ha gustado demasiado estar aquí. Y muchas gracias a ustedes que nos han estado escuchando, más que nada pues compartiendo su tiempo con nosotros, dándonos esta oportunidad de que nos escuche, ¿verdad? Nos escuche, nos esté compartiendo un poco de su tiempo. Y pues Radio Rebelde es eso, cuestionarse, cuestionar al poder, cuestionar a nuestras condiciones materiales que nos rodean, como la economía, la política, toda cualquier decisión que se tome, cuestionar. Y nos da gusto que hemos podido terminar hoy, sábado 3 de diciembre, esta transmisión, nuestra última transmisión, que han sido como 15 capítulos los que se han, más o menos, que se han transmitido. Y son muchos capítulos, la verdad, en el trayecto de 5 meses. Y pues más que nada estoy agradecido aquí con Radio Cuenca de la Independencia, con Diego, con Cedesa, de que nos han dado la oportunidad, ¿no? Y más que nada la paciencia, más que nada la paciencia de poder trabajar con aquí, estar en Radio Rebelde, de dar esta oportunidad de pues ser de uno de los primeros programas de radio de política, economía, o más bien creo que podríamos, de humanidades, así lo puedo decir, primer programa de radio de humanidades y ciencias sociales que hay en la cuenca, en Dolores Hidalgo. Creo que era una necesidad muy importante, una necesidad que ya se venía viendo, o sea, porque pues nadie hablaba de política en los medios de comunicación tradicionales como televisión o TV digital, en Facebook o Telegram. No se habla. Creo que ya había la necesidad de estar hablando de sobre todos estos temas que nos están invadiendo, y más que nada teniendo un arma como la radio es una de las cosas más padres que podemos difundir nuestras inconformidades. Si usted tiene una inconformidad, pues venga a hablar de las inconformidades que tiene usted en radio, pues en Dolores Hidalgo, en la Cuenca de la Independencia. O sea, aquí estamos abiertos a todos, a hablar con todos. Nos ha gustado mucho estar trabajando aquí de cerca, o sea, de cerca con las comunidades. Nos ha gustado pues ir a pintar murales en contra de la minería a cielo abierto, también
Aquí siempre hemos criticado mucho a el papel de las universidades. Creo que es algo que también hemos criticado demasiado. Hemos tenido a funcionarios públicos, a Martita, de la regidora de Morena, o sea, que nos ha faltado también entrevistar a los demás, ¿no? O sea, no solamente a Morena, sino a Carita Feliz, al PAN, al PRI, que no los hemos podido traer, pero esperemos que para la segunda temporada nos vengan aquí a dar la carita feliz, nos vengan aquí a hablar, más que nada, o sea, quiénes son ellos, porque pues al Chile, ¿quién los conoce? O sea, ni en su casa los conocen, yo creo. Entonces también se tienen que hablar con los funcionarios de cerca. Creo que Radio Rebelde también tiene que ser no solamente un intermediario entre el pueblo y el poder, ¿no? Sino también tiene que cuestionar el poder. No queremos también ser solapadores del poder, o sea, queremos, verdad, cuestionar a todos estos políticos que se hacen llamar pueblo, y pues a ver quiénes son, porque pues a Chile nadie los conoce. O sea, bueno, yo no los topo. A Martita la conocía pues ya por tiempo, porque era maestra de la UTNG, pero a los demás no los topo. O sea, muchos se sabe que son empresarios, otros están en el poder, pero creo que una de las partes más importantes es ser también hacerles llegar las inconformidades del pueblo, o de las mayorías, de los campesinos en principal, porque pues son también los que más desamparados están por el gobierno, y también por las empresas. Son los que más necesitan visibilizar o más bien gritar sus necesidades, y para eso está aquí Radio Rebelde. Y pues lo que puedo decir es que pues estoy agradecido de que estos casi 15 programas, casi 15 transmisiones que se ha hecho de Radio Rebelde desde el 26 de julio en conmemoración al movimiento 26 de julio de la Revolución Cubana. Y Radio Rebelde se inspira en Radio Rebelde de Cuba. No es una novedad, lo hemos dicho. Radio Rebelde se inspiró para hablar, cuestionar, criticar, opinar, compartir, debatir, informar, todos estos tipos de problemas que pasan en nuestra cuenca, todos estos tipos de formas de que se nos está haciendo creer que va bien el Estado, pero pues no va bien. Y bueno, esto ha sido todo en estos 15 episodios de estas transmisiones, y la verdad estoy contento de estar aquí. Esta fue una pequeña resumen de todo lo que fue toda la temporada, la reflexión. Espero que les haya gustado la reflexión que tuvimos en estos de 12 a 15 episodios, de los programas que más me gustaron, de los que más se me hicieron interesantes, de los que más tuvieron habla en la calle, de los que más tuvieron que decir, ¿no? Que dar una opinión. Y bueno, esto ha sido todo en Radio Rebelde. Y pues nos vemos en una segunda temporada el año que viene, el año entrante. Ojalá tengan unas lindas fiestas navideñas, unas lindas fiestas de posada, que tengan un buen partida de rosca, y pues nos vemos. Ojalá los Reyes Magos les traigan todo lo que quieran, unas buenas caguamas y unas buenas fiestas. Y pues nos vemos y hasta luego. Nos vemos Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde Dolores Hidalgo, en la cuenca de la Independencia. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más. Patria o muerte. Se necesita ser pueblo para que uno se haga de pueblo. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el